damos inicio al de vida familiar. Estas preguntas también son la mayoría hechas por sus familiares. Y en primer lugar le preguntan cuál es el recuerdo familiar más atesorado y más importante. Yo diría que, uy, qué difícil, ¿eh? Todos, o sea, como la idea misma de familia de siempre. Bueno, y todos nuestros, bueno, Cerro Negro, un recuerdo imborrable, imborrable las conversaciones en la cocina de Cerro Negro, donde la Raquel Mondaca, que era la señora que trabajaba ahí en nuestra casa, nos contaba cuentos, historias del diablo. Eran tiempos que eran fascinantes, yo terminaba muerta de susto. Eso era otra cosa que yo tuve de chica, era muy miedosa. Muy miedosa. Curiosamente después fue muy valiente. Bueno, esos recuerdos son inolvidables. Cerro Negro, inolvidable. Maitencillo, las semanas maitencillanas, la vida familiar, porque, porque todo era muy familiar. Bueno, los San Pedro, las celebraciones de San Pedro y San Pablo, inolvidables, todas. Recuerdo, otro recuerdo inolvidable es un año nuevo que pasamos en Mendoza. Nosotros con Jaime estábamos viviendo exilio en Buenos Aires y nos juntamos un año nuevo con la familia mía y la familia de Jaime en Mendoza. Eso es un recuerdo inolvidable, absolutamente inolvidable. Yo diría que todos recuerdos lindos. Me acuerdo las celebraciones, distintas celebraciones en Viña, en la casa de Pedro y la Francisca, otras en la casa de Pablo y San Margarita, en la casa de la China, mi hermana mayor. Bueno, muchos recuerdos de Talca, en que ahí vivimos menos con toda la familia, pero muchas veces en Talca también con parte de la familia. Talca, donde la Monona, mi hermana. Siempre los recuerdos familiares son entretenidos. Las Pascuas, inolvidables, las Pascuas en distintas casas y también en un tiempo que nos juntábamos en un restaurante, se me olvidó en este minuto el nombre, creo que era La Estancia, creo. En fin, todos esos recuerdos. Los niños, los nacimientos de los sobrinos, en fin. Harto recuerdo familiar, entonces, Sí, qué bonito. mucho. Y también ahí con algo que dijo, también le preguntan cómo fue emparejarse con alguien que estaba exiliado y que volvió a Chile bajo otra identidad. A ver, esa es una historia. A ver, yo militante, en esos años de militante hice mucho trabajo clandestino.
inmediatamente después del golpe había que tratar de que de reconstruir el partido, de mantener el partido, de ayudar a muchos compañeros que estaban en situaciones de peligro, conseguir casas para aquellos donde pudieran estar porque los andaban persiguiendo, asilar a otros. Y yo en eso colaboré mucho. Por ejemplo, yo cuando fui quien asiló en una citroneta que teníamos, porque Pedro, Pablo, mi papá nos había regalado a Pedro, a Pablo y a mí una citroneta. Y ahí en la citroneta yo ayudé a asilar a Enrique Correa, que era un dirigente del partido que tenía que asilarse, y bueno, que después fue muy importante. Mi familia sabe bien quién es, digamos. Pues después fue el primer secretario general de gobierno en el gobierno de Elwin, cuando volvimos a la democracia. Entre otras cosas, ayudar a salir gente clandestina. Había gente que salía por el aeropuerto y había que asegurarse de que salieran. Entonces yo fui a dejarlos al aeropuerto y tenía que mirar si se subían al avión. En ese tiempo no habían manga. La gente salía por una parte y caminaba para subirse al avión. Y eso yo descubrí que había un lugar donde se veía perfecto ese movimiento, que la gente saliera y se subiera al avión. Y eso lo hice con varios personajes. Eso es una. Y la otra, que ayudé a entrar a un personaje que era Jaime Gazmuri, que se había quedado clandestino en Chile, era el jefe del partido en ese rato, por muchos años, se había quedado clandestino. Lo ayudé, también yo colaboré en llevarlo a algunas reuniones que él tenía que salir. Ahí lo vi varias veces por esa situación, de llevarlo a una casa y después de buscarlo para volver al lugar donde él estaba viviendo. Pero en algún momento Jaime salió clandestino, volvió, después volvió a salir y estuvo 3 años viviendo en Italia, y cuando volvió yo lo acompañé a entrar desde Buenos Aires. Estas eran unas operaciones que tenían nombre. En este caso se le llamó Doña Flor y sus 2 maridos. ¿Y por qué ese nombre? Porque en ese minuto estaba la película de Doña Flor y sus 2 maridos, que era basada en una novela de Jorge Amado, brasileño, y que actuaba la Sonia Braga. Eso fue muy famosa esa película. Y la operación en que salía, que entraba Jaime, se trataba de lo siguiente. Yo salía de Santiago con un hombre, con un amigo. Y salí con un amigo, un compañero del partido, y viajamos a Buenos Aires, y Jaime venía desde Roma a Buenos Aires, y en Buenos Aires Jaime tomaba la identidad del personaje con el que yo había salido. Y volvíamos juntos a Chile.
Por eso que se llamaba Doña Flor y sus dos maridos. Entonces, entonces ahí viajábamos en avión a Mendoza, porque Jaime siempre era más seguro entrar por tierra, no por avión, porque en avión podías encontrarte con alguien que te reconociera. Entonces la otra manera era cuidadito en un auto. Y esa operación, viajamos a Mendoza. En Mendoza tuvimos unos días y de ahí entrábamos a Chile con una pareja que había salido en auto desde Santiago, supuestamente en la fiesta de la vendimia, o sea, porque era la fiesta de la vendimia en ese tiempo. Entonces la idea era que salían a la fiesta de la vendimia y entrábamos con esa pareja, ellos adelante y nosotros atrás, en el mismo auto. Y atrás nos seguía otro auto al que se le llamaba con lo que se le llamaba Los Ángeles, el ángel de la guardia, porque si pasaba cualquier cosa, ellos inmediatamente avisaban a la Vicaría de la Solidaridad, en fin, para la seguridad, Claro. para saber que existían y no desaparecer, en fin. Bueno, y en ese cuento, en esa entrada con Jaime, en esos días en Mendoza, nos enamoramos y estamos hasta el día de hoy. Esa es la historia. Porque emocionante la historia también. Sí, no fue fácil todo lo que pasó después, pero, claro. pero aquí está. Esa era la pregunta, ¿no? Sí. Y también relacionado a eso, ¿cómo diría usted que ha marcado su vida política en su vida familiar? Es súper natural. O sea, yeah. Sí, porque los dos somos muy políticos. Los dos hemos hecho cosas políticas independientes. Pero claro, la política está ahí. Yeah. Bueno, también que ha significado que vivimos exilio, porque después, en algún momento, estuvimos acá en esas clandestinamente. Él clandestino y yo no. Uh-huh. Pero bueno, y después salimos al exilio. Salimos y vivimos en Buenos Aires 4 años, que fueron un tiempo que yo adoro, porque fue a pesar de las dificultades de estar en una situación como que Jaime no podía volver, ¿no? Pero fue un tiempo en que fue muy, muy bonito igual. En fin, por ahí. Uh-huh. Y ya para ir cerrando este capítulo, ¿cómo describirías tu ambiente familiar y lo que has construido tanto con los Eliseche como con los Gazmuri? A ver, yo siento que con los Eliseche yo los adoro a todos. O sea, son muy importantes. Algo dicen ahí los mensajes, ¿no? Porque hemos estado siempre muy juntos. Para mí es central la familia. Y la familia Gazmuri también. O sea, porque también siempre hemos estado muy unidos. Para Jaime también es muy importante la familia de él. Entonces son centrales en la vida.
Ujú. Y también han sido muy importantes por la Andrea, el Fran, los hijastros de Jaime, eh, y que han estado siempre en nuestras vidas. Y los nietos, hijos de la Andrea, también siguen, tenemos nietos. Ujú. Tenemos nietos sin haber tenido hijos, salvo los hijastros. Claro. Pero, pero los nietos son muy nietos y son muy abuelos para ellos. No me Así cabe duda. puro agradecer en ese sentido. Ujú. Y no, la familia Lisechev, no sé qué haría si no fuera la familia. No sé. Ha sido siempre muy importante.